La revista Tiempo de Paz, desde hace 3 números, este sería el tercero, la presentamos online. Este número, que en teoría era de otoño, aunque la presentemos ahora, pensábamos que la podíamos ir a presentar presencial, pero está claro que el año 21 pues es igual de pandemia, diríamos, que el 20, o quizá esta tercera ola pues ha sido también peor. Ojalá, pues a partir de un tiempo podamos también presentarlas presencialmente. Como sabéis, la revista tiene una parte de ellas, el Consejo de Redacción, que es el que la distribuye, pues de personas independientes, en donde el director es Carlos Fernández Liesa, pero depende mucho también del Movimiento por la Paz, el MPDL, y bueno, pues el haber sacado 138 números significa que la revista, que comenzó en el año 84, o sea, quizás es de las únicas revistas que supervive durante toda la mitad de la década de los 80, el 90 y el siglo, el 20, y empecemos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene mucho mérito porque hay pocas revistas que se mantienen. Como sabéis, sacamos 4 números al año, y los sacamos pues fundamentalmente de temas que nos parece que pueden tener interés. Y este de vulnerables pues nos parecía que era muy importante después del anterior número que hemos sacado, que es el número sobre el COVID. Entonces, bueno, pues quizá ya nos hablaréis también, pero es verdad que hay un concepto nuevo, o por lo menos una situación nueva a partir del COVID, ¿no? En nuestro país y en otros países se han producido más personas vulnerables. Yo no voy a decir mucho más, voy a pasar enseguida la palabra al director de la revista, a Carlos Fernández Liesa, que contribuye muy activamente a buscarnos a personas que puedan participar y realizar artículos de interés. Y sin deciros también que todos los asistentes, que les ruego que se quiten el micrófono, que lo pongan en silencio y que únicamente lo tengáis abiertos pues las personas que vais a participar. Deciros también que hay la posibilidad de que hagáis preguntas, y abajo tenéis para poder hacer en el chatear, pues hagáis las preguntas que consideréis oportunas y se irán teniendo en cuenta, y luego pues Vicente, que es el anfitrión, diríamos, pues es el que efectivamente nos daría la palabra para las preguntas que os queramos hacer. Se va a grabar porque hay algunas personas que a lo mejor no han podido participar o no pueden seguir esta videoconferencia, y entonces lo tenemos grabado de alguna forma que se pueda luego colgar en diferentes sitios. Hoy a veces que nos están pidiendo, pues los anteriores números que hemos presentado online nos los están pidiendo personas que no han podido participar. Bueno, yo creo que mucho más no tendría que deciros, sino que daré la palabra a Carlos Fernández Liesa. Agradecer fundamentalmente a Asís, que es el que ha coordinado todos los números. Lo que buscamos es una persona que coordine y que busque una serie de autores, ¿no? Y él ha sido el que en este caso pues ha coordinado este número de los vulnerables, que yo creo que es un número muy interesante. Y la ventaja, yo creo, que tiene esto de la videoconferencia es que todos los que participamos en la videoconferencia nos hemos leído antes la revista, porque de alguna forma, como nos ha llegado a través del PDF, pues muchos de nosotros ya la hemos leído, con lo cual os conocemos muchas de las cosas que vosotros en muchos artículos habéis planteado. Bueno, y sin más, y volver a repetir el agradecimiento a todos y al coordinador, pero sobre todo a todos los que habéis escrito, pues doy la palabra a Carlos Fernández Liesa y yo me apago el micrófono y estoy atenta a todos los que vayáis a intervenir. Muchísimas gracias a todas y a todos, y esperamos pues que sea interesante para todos nosotros vuestras informaciones, explicaciones y las preguntas que se puedan hacer en un interés en este momento fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Paquita. Muy brevemente, pues también indicar en primer lugar pues las razones por las que se eligió este tema, ¿no? El tema pues fue elegido pues por la situación probablemente de pandemia, de crisis, de incremento previsible y real en este contexto de pobreza, de desigualdad, de vulnerabilidades, que no solo derivan de la situación actual, sino de situaciones y de estereotipos que están enraizados en la sociedad. Y bueno, se entendió que era un tema de reflexión pues importante, ¿no? Y para ello pues se contactó pues con el grupo de la Carlos III. En la Carlos III hay un Instituto Peces Barba de Derechos Humanos, antiguamente se llamaba Instituto Bartolomé,
y ahora se le ha cambiado con buen criterio el nombre al fundador de la Carlos III y a una de las personas pues, que más han impulsado tanto en la Constitución como en la doctrina y en el pensamiento lo que es la reflexión y la evolución normativa sobre los derechos humanos, ¿no? Desde una concepción histórica, pero también racional y también desde el derecho positivo. Y en ese sentido, lo que son los derechos humanos, tanto dentro, o sea, tanto en el Estado como en el derecho internacional, han vivido sobre todo tres procesos: el de universalización, el de regionalización a nivel internacional y lo que se denomina el proceso de especificación, que tiene que ver con la situación de las personas y de los grupos vulnerables, en el sentido de que la aplicación del principio de igualdad y de no discriminación pues no basta para que las personas en situaciones diferentes pues puedan gozar efectivamente de los derechos, porque hay diferencias de edad, de sexo, de orientación sexual, de cultura, de origen social, en fin, de económicas y de origen también geográfico, cultural, étnico, y todas esas diferencias pues dificultan la realización efectiva de la igualdad y en muchos casos pues producen vulnerabilidad y dificultad para gozar de los derechos en igualdad con el resto de los demás. Y de alguna manera este número pues aborda desde una perspectiva teórica pero también real pues cuáles son las principales vulnerabilidades, cuáles son los principales elementos de vulnerabilidad, las perspectivas, las evoluciones y los grandes desafíos que existen hoy. En el derecho internacional y en el derecho, vamos, y en la reflexión, se ha pasado del reconocimiento de esas diferencias, primero del reconocimiento de que existen las diferencias, pues a una situación hoy de desarrollo para afrontar esos obstáculos. Se eligió pues para impulsar la reflexión en torno a esto al profesor Rafael de Asís, que es el catedrático de Filosofía del Derecho y ha sido director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, hoy Peces Barba, y que fue también el coordinador, junto con Peces Barba y otras personas, de la historia de los derechos humanos, que es una historia en 22 volúmenes, y también de otros proyectos de investigación. Por tanto, hay un gran calado de reflexión de muchos años y muchas décadas de estudio, de análisis sobre derechos humanos, y el equipo que la ha propuesto y que ha desarrollado este número pues es un equipo de especialistas fundamentalmente académicos. Este número pues tiene ese perfil. Hay otros números pues más abiertos a otras perspectivas, pero yo creo que eso no es algo malo en este sentido, porque los autores también han dado una visión pues muy abierta, muy divulgativa, muy comprensiva y muy interesante, ¿no? Yo creo que este número pues aborda los principales elementos que se plantean hoy en día en cuanto a la vulnerabilidad, tanto desde una perspectiva general, como analiza en la introducción Rafael de Asís, como desde otras perspectivas, por ejemplo, la que analiza en primer lugar el profesor Javier Anzoátegui, que es catedrático de Filosofía del Derecho también en la Carlos III, y que aborda pues, el significado de lo que es vulnerabilidad en conexión con los derechos humanos y con la idea de dignidad. También destacar pues el conjunto de los artículos, el de Fernando Llano, que ya se ha señalado, ¿no? Pues tan original, ¿no? Y tan innovador sobre el transhumanismo como nuevo paradigma, y que por cierto dedica a Manuel, que fue profesor mío, ¿no? Que ha fallecido recientemente, ¿no? Calvo, y desde aquí pues también un recuerdo, ¿no? para él. Bien, las perspectivas que se abordan sobre vulnerabilidad, algunas como las de lo que hace el artículo de Silvina Ríos sobre la pobreza, pues son desde luego de enorme interés, o la que hace la catedrática de Valencia, María José Añón Roig, sobre mujeres y vulnerabilidad,
o Teresa Suárez Vega sobre la comunidad gitana, o Patricia Cuenca sobre la discapacidad. El tema de la discapacidad también pues, ha sido objeto de muchos proyectos de investigación y sobre todo desde la Convención de Naciones Unidas y de los pasos que se están dando hacia su transposición, pues está suponiendo casi una revolución jurídica a nivel internacional que esperemos, pues, y sobre todo un cambio de modelo, ¿no? Hay vulnerabilidades como esta de la discapacidad que están dando lugar a un cambio de mentalidad, a un cambio hacia lo que se llama el modelo social. Otros artículos también muy innovadores, ¿no? Como el de Carmen Barranco Avilés, que es profesora titular y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Carlos III, sobre personas mayores. Este es uno de los temas que están en desarrollo, es decir, todavía el estatuto jurídico en derecho internacional y en derecho interno de las personas mayores, pues está en desarrollo progresivo y falta en fin, ese convenio, ¿no? Que ahora se está analizando y se está debatiendo. En fin, dar las gracias a todos los autores, también a Miguel Ángel Ramiro Avilés de la Universidad de Alcalá de Henares, que analiza el tema del COVID, o de Rosa, que analiza pues, la vulnerabilidad desde la perspectiva de los derechos de las personas LGTBI, o Ángeles Solanes de la Universidad de Valencia sobre la vulnerabilidad en migración, que lo analiza pues, desde el mismo momento, ¿no? En que estas personas pues, llegan a territorio español, ¿no? Y se enfrentan pues, con una administración en muchos casos hostil. Bien, no me quiero enrollar más, simplemente pues, agradecer en primer lugar a Rafael de Asís pues, por su extraordinaria labor de coordinación, de impulso de este número, como ha indicado Paquita, pues totalmente desinteresada. También agradecer a todos y a todas los autores que yo creo que se han ajustado muy bien a lo que es el espíritu de esta revista y a los fines de la misma. Bien, ya sin más prolegómenos, Rafael, pues si quieres toma tú la palabra e introduces un poco lo que va a ser el acto, ¿no? Y das luego tú las palabras a los diferentes autores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Yo quiero empezar pues, mi intervención agradeciendo pues, a los responsables de la revista Tiempo de Paz, a Paquita Sauquillo, a Carlos Fernández Lisa, pues, la oportunidad de haber coordinado este número. También agradecer a Teresa Rodríguez pues, todas las facilidades y la ayuda en la coordinación y también en la preparación de esta presentación y ya también pues a Vicente y a Cristina, ¿no? Que también, ¿no? Pues están también coordinando o haciendo que esta presentación se pueda llevar a cabo. Cuando se me escribió para decirme, bueno, si quería coordinar un número de Tiempo de Paz sobre vulnerabilidad, sobre vulnerables, pues la verdad es que no lo pensé ni un momento, dije que sí, ¿no? Y lo dije porque realmente para las personas que nos dedicamos, ¿no? Al análisis, al estudio, a la investigación y a la docencia sobre derechos humanos, pues claro, el tema de la vulnerabilidad es un tema, y de las personas en situación de vulnerabilidad es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? Pues es un tema muy relevante y casi ese decir sí tan rápido pues se basó en tres cosas que son las que quiero compartir, ¿no? Con vosotros ahora muy brevemente, ¿no? Una de ellas era lo que estaba diciendo, que es la actualidad, ¿no? Y la presencia que tiene, ¿no? Pero también había otros dos motivos que eran dos preocupaciones, ¿no? Bueno, la actualidad no me voy a dedicar mucho a decirlo porque todas sois conscientes, ¿no? El análisis de la vulnerabilidad pues es un análisis presente en la discusión teórica, en la discusión académica, pero también y mucho en la discusión, en la agenda social y política, ¿no? Y mucho más en estos tiempos de pandemia, pero ya incluso antes, ¿no? Yo creo que si uno de los grandes asuntos, ¿no? que están presentes en esa agenda política y social es precisamente la de conseguir un concepto
jurídico de persona vulnerable, ¿no? Que vaya más allá del presente ya en el ámbito del consumo, ¿no? Del consumidor vulnerable, ¿no? Ser capaces de encontrar de encontrar una definición, ¿no? Que nos permita andar con un poco más de certezas en este ámbito. Obviamente esto es una tarea compleja, no es fácil definirlo, ¿no? Con exactitud, y sobre todo porque también el término vulnerabilidad, ¿verdad? Es un término que tiene un componente emotivo, también tiene un componente sentimental, ¿no? La vulnerabilidad a veces es un sentimiento, ¿no? Y obviamente la construcción jurídica se tendrá que construir desde la otra vertiente, vamos a decirlo así, de la vulnerabilidad, que es una vertiente más racional y, si se quiere, más objetiva, ¿no? Y probablemente, quizá, ¿no? Este volumen pues, puede contribuir de alguna manera a ello, ¿no? Pero decía que sí, que cuando se me planteó, pues también dije que sí, consciente de dos preocupaciones o de dos asuntos que me preocupan cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Y que sí que quería compartir en esta presentación, ¿no? La primera preocupación es no sé, algo que quizá estoy detectando, pero pues quizá no sea real, ¿no? Y es que en ocasiones en el discurso, en la discusión, estamos sustituyendo la cuestión de la vulnerabilidad, o estamos sustituyendo la vulnerabilidad por la discriminación. Es decir, se ha producido una cierta sustitución, ¿no? La cuestión de la discriminación. El asunto de la discriminación se ha dejado a un lado, y hablamos más de vulnerabilidad. Es algo parecido a lo que ocurre con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos. Es decir, igual estamos hablando de cosas que son muy parecidas, ¿no? Pero utilizamos otros términos cuando ya tenemos una gran tradición, ¿no? Y obviamente, o podemos pensar, ¿no? Que el discurso de los derechos humanos es un discurso más fuerte, más consolidado, con más herramientas que el de los ODS, y quizá con lo de la vulnerabilidad nos ocurra lo mismo. A veces me da la sensación de que el discurso de la discriminación ha pasado a ser el discurso sobre la vulnerabilidad, y sobre una vulnerabilidad entendida de una determinada manera, que es mi segunda preocupación, ¿no? Una vulnerabilidad más centrada en dimensiones personales, con lo que de alguna manera la situación de discriminación o la lucha contra la discriminación se convierte casi en una lucha contra cuestiones que tienen más que ver con cómo son las personas que cuestiones que tienen que ver con cómo es la sociedad. Y esta es mi segunda preocupación, ¿no? Mi segunda preocupación tiene que ver con la manera en la que en muchas ocasiones se presenta la vulnerabilidad, ¿no? Que está relacionada mucho con la idea de la condición, si se quiere, con la idea de la condición humana, ¿no? Esta idea de la vulnerabilidad como expresión de los rasgos que identifican a las personas, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, esto se ve muy bien cuando la discapacidad se entiende como deficiencia, o si hablamos de las personas mayores, hablamos de personas mayores en términos de como personas dependientes, ¿no? Yo creo que vincular vulnerabilidad con esta dimensión, con los rasgos de las personas, con la condición de las personas, me parece que está bien, porque permite traer al debate una cuestión muy relevante, como es la cuestión de la diversidad, que es una cuestión muy importante en el ámbito de los derechos y en el ámbito de la discriminación, ¿no? La diversidad es uno de los grandes referentes del discurso de los derechos humanos, y por eso me parece importante, ¿no? Dar cuenta o tener presente la condición. Pero está claro que la condición no agota o no puede agotar, el examen de la condición no puede agotar todo el discurso de la vulnerabilidad. En muchas ocasiones, además, cuando presentamos la vulnerabilidad en términos de condición humana, las personas son vulnerables porque tienen una deficiencia, las personas son vulnerables porque son dependientes, las personas son vulnerables por circunstancias que tienen que ver con sus rasgos, ¿no? En muchas ocasiones debemos ser conscientes que estamos utilizando además construcciones sociales, ¿no? Y que la condición en muchos casos es una construcción social. Por eso, vulnerabilidad hay que hablar en términos de condición, pero también en términos de construcción, ¿no?
y sobre todo en términos de situación. Muchos de los trabajos de este número yo creo que han ido un poco en esta línea, ¿no? En la línea de entender que la vulnerabilidad no es una situación fruto de la condición humana, sino una situación más bien fruto de una idea, de un término, que es un término que sirve para, decía antes Carlos Fernández Liesa, la historia de los derechos, pues que sirve para identificar la historia de los derechos, que es el término barrera, ¿no? Si hay algo que ha caracterizado la historia de los derechos humanos es la lucha contra barreras y en muchos casos la lucha contra barreras sociales, ¿no? Y la vulnerabilidad, entendida en términos de situación, pues expresa esta idea, ¿no? Antes hablaba de la discapacidad y decía, bueno, discapacidad entendida como condición tiene que ver con deficiencia. Bueno, discapacidad entendida como situación tiene que ver precisamente con barreras, ¿no? Y en esta dimensión de la vulnerabilidad como situación adquiere un papel muy importante otro referente para mí fundamental de la vulnerabilidad, que es el análisis de la posición de las personas, que tiene mucho que ver con el poder que tienen las personas en la sociedad, porque la falta de poder trae consigo vulnerabilidad, y con el poder y con la participación, con el tenerse en cuenta, ¿no? Aquellas personas que no son tenidas en cuenta las hacemos también vulnerables. Y por eso me parece que bueno, un concepto de vulnerabilidad tiene que construirse, ¿no? Teniendo en cuenta estos 4 referentes: condición, construcción, decía, situación y posición, y además hacerse desde 3 ejes que no pueden ser sustituidos porque están presentes en su propio concepto, que son el de la diversidad, el de la discriminación y el de los propios derechos, ¿no? Yo creo que si somos capaces de construir o de analizar la vulnerabilidad desde estos referentes, mi preocupación, esa preocupación que exponía al principio, ¿no? de que no estemos sustituyendo cosas muy importantes cuando hablamos de vulnerabilidad, pues ya no tendrá sentido, ¿no? Y un poco, o de alguna manera, los trabajos que decía antes, los trabajos presentes en este número, en este número de Tiempo de Paz, en el número 138, pues yo creo que se desenvuelven en estos referentes. Ya los ha comentado Carlos Fernández Liesa, ¿no? Hay 3 trabajos generales, de alguna manera generales, que son los de Javier Anzuati, Dolores Morondo y Fernando Llano, que abordan cuestiones distintas, ¿verdad? Y luego ya hay otros hasta 9 trabajos que se refieren más bien a personas, o aspectos de personas, problemas, ¿no? De las personas que están en esa situación de vulnerabilidad. Yo quiero agradecer a los 12 autores y autoras, vamos, que han colaborado en la revista. Fue muy fácil para mí encontrarles, porque bueno, todos y cada uno de ellos pues son especialistas precisamente en los temas que han escrito, y tengo la suerte en todos los casos, pues de trabajar muy, muy cercano a ellas y ellos, y por eso para mí no ha supuesto un gran esfuerzo, tengo que decirlo así, pues esta coordinación, ¿no? Todos aceptaron, y hoy además pues tenemos la suerte, no todos han podido estar, pero hoy sí que contamos con 5 de las y los autores del volumen, ¿no? Contamos con Silvina Ribota, con Miguel Ángel Ramiro, Ángeles Solano, Ignacio Campoín, Fernando Llano, y los cito así, que no es el orden de la revista, porque sí que les quería, pues aprovechando que están aquí y para un poco fomentar, ¿no? Y promover un poco el coloquio y escuchar un poco sus reflexiones, pues hacerles alguna pregunta, ¿no? Y quería empezar con Silvina. Bueno, Silvina Ribota, ya se ha dicho, es profesora de la Universidad Carlos III Madrid, es miembro del Instituto de Derechos Humanos, Peces Barba, subdirectora del máster, y además es responsable de un taller muy, muy, muy importante en el instituto, que es un taller de teoría crítica. Y Silvina, pues su trabajo, como sabéis, pues se titula Vulnerabilidad y pobreza, sobre el concepto de vulnerabilidad socioestructural. En ese trabajo, Silvina pues, se refiere a una cuestión de la que ella ha trabajado mucho, que es toda la cuestión que tiene que ver con la pobreza y las relaciones con la vulnerabilidad socioestructural. Y yo quería
Un poco, Silvina, a ver si podías hablarnos sobre cuál es la relación, en tu opinión, que existe entre la idea de vulnerabilidad y la idea de escasez, que es una idea tan relevante en el ámbito económico, pero también en el ámbito jurídico y en el ámbito social. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por tus palabras, Rafa, y por las presentaciones, Paquita, Teresa, a todos. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber participado en este número tan especial y en estos momentos tan especiales donde la idea de vulnerabilidad la hemos sentido de una forma mucho más cercana, mucho más tangible. Nos hemos sentido no solo vulnerables de manera individual, sino nos hemos sentido colectivamente vulnerables como humanidad. A ver si esa sensación realmente sirve para algo en términos de reacondicionar nuestro sistema mundo de reglas sociales, jurídicas y políticas, o vamos a olvidar muy pronto esa sensación de vulnerabilidad. Y precisamente la pregunta que me hace Rafa sobre escasez, creo que se vincula, que te agradezco muchísimo, porque creo que es una forma de contar lo que he contado en el artículo, pero dándole como una vuelta. Y la idea que quiero presentar, y escribí 4 palabras para no liarme demasiado, sé que tenemos un tiempo concreto, ¿cómo se vincula escasez y vulnerabilidad? Creo que cuando hablamos de escasez, estamos refiriéndonos a lo escaso que resultan las cosas, a lo poco que tenemos. Y se vincula con uno de los condicionamientos más relevantes para aumentar la vulnerabilidad o la vulnerabilización de los humanos, que es la idea de pobreza estructural. Yo hago una diferencia conceptual en vulnerabilidad, que es la diferencia entre vulnerabilidad natural y vulnerabilidad socioestructural. La idea de vulnerabilidad natural, que es lo vulnerable que todo ser vivo es a la situación o a la eventualidad de poder perder la vida. Esa primera idea de vulnerabilidad natural a mí no me parece relevante tratarla en términos de justicia, porque lo importante es cuán vulnerable nos tornamos bajo las condiciones sociales, políticas y culturales en las que vivimos. Por eso es la idea de la condición de la vulnerabilidad socioestructural que desarrollo. Y es ahí donde la escasez se vincula de manera directa, porque la vulnerabilidad socioestructural, que tiene que ver no con cuán vulnerables somos naturalmente, compartiendo la vulnerabilidad como seres vivos, sino cuán vulnerables nos vuelve el entorno social, político y económico en el que vivimos. Y ahí es posible identificar 3 grandes grupos de vulnerabilizaciones. Aquellas que se producen por el sexo-género, aquellas que se producen por etnia, raza, y aquellas que se producen por clase de pertenencia socioeconómica, atravesadas por variantes heteropatriarcales, por variantes capitalistas y por variantes capacitistas, entre muchas otras variables que podemos ver. Pero entre esos 3 grandes grupos y atravesados por 3 grandes corrientes, creo que nos muestra un escenario en el cual las personas ya no es que son vulnerables, sino que están vulnerabilizadas y tienen para el desarrollo de sus planes de vida, para satisfacer sus necesidades básicas, recursos que resultan extraños, no que son extraños. Hay un paralelismo entre, ya no hablamos de que son vulnerables, sino de que están vulnerabilizadas, y no estamos hablando de que tienen recursos que son escasos, porque por definición todos los recursos son escasos, porque todos los recursos son finitos. La relevancia de la escasez es cuál producida es esa escasez. Producida por el entorno social, político y económico que redistribuye los recursos de manera que resulten escasos para determinados colectivos, para determinadas personas, según la clase, según la etnia, raza, según el sexo, género, según la estructura capacitista, colonial, patriarcal y capitalista. Esto es lo que condiciona lo suficiente que los recursos resulten para personas situadas en determinados contextos, porque no todos vamos a necesitar ni lo mismo, ni la misma cantidad de cosas para obtener la misma satisfacción a las necesidades básicas. La misma de alimentarse, no vamos a necesitar lo mismo según quiénes seamos, dónde vivamos y nuestro sistema etario, nuestro sistema social, nuestro nivel epidemiológico. Por lo tanto, no es lo suficiente o no que estos recursos sean,
sino lo insuficiente que resulten para esa persona para desarrollar sus planes de vida. Por eso que decimos que en este sentido que me preguntaba Rafa, lo importante no es la escasez natural, sino la escasez redistributiva, la escasez como producto de decisiones políticas, lo escaso que resultan por distribuciones generales que se hacen de determinados recursos y por la situación particular que ocupan esas determinadas personas a la cual estamos mirando y analizando su situación de vulnerabilidad en la estructura socioeconómica, cultural y social que ubique, el lugar que ubique. Si ahora vemos las vacunas, podemos analizar que las vacunas para el COVID son escasas, porque hay pocas. Pero lo importante no es que las vacunas son escasas, sino que las vacunas resultan escasas por la distribución de manera desigualitaria que se hace de ellas, no solo en la escasez que podemos estar pensando dentro de Europa, porque ni la pandemia ni empezó ni finalizó en Europa, ni la escasez empezó y finalizó en Europa, sino que cuando estamos hablando de escasez redistributiva e injusta, estamos pensando en todo un continente como África, para el cual las vacunas, si hay suerte, van a llegar a finales del 2022. Por lo tanto, lo que interesa no es lo vulnerable que las personas son, sino lo vulnerable que las personas están, y no en relación a una escasez natural, sino a una escasez como producto de un orden social, político y económico, producto de decisiones políticas por las cuales redistribuimos recursos de tal manera que aumentan la vulnerabilidad de determinadas personas, las condicionan, por lo tanto, el desarrollo de sus planes de vida y obviamente les impide ser iguales y libres. No sé si más o menos he podido redondear la respuesta. Sí, sí, no, fenomenal. Muchas gracias, Silvina, porque además has sabido también en muy poquito, ¿no? Contar buena parte del trabajo y sobre todo tu perspectiva de análisis. Ahora quería hablar o preguntarle a Miguel Ángel Ramiro. Miguel Ángel Ramiro es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá, donde coordina la clínica jurídica, uno de los proyectos clínicos de clínica jurídica más importantes de este país, y donde también es responsable de una cátedra sobre discapacidad, enfermedad crónica y accesibilidad. Miguel Ángel, el trabajo de Miguel Ángel en el número de la revista trata sobre, o se llama, tiene como título Vulnerabilidad y enfermedad en tiempos de COVID. Y bueno, en ese trabajo, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues el profesor Ramiro, Miguel Ángel, pues se refiere a la importancia que tiene el contexto en el ámbito de la salud. Y un poco, pues ahí yo te quería preguntar un poco en conexión también con la reflexión que he hecho antes, ¿no? En ese ámbito de la salud, ¿no? ¿Es mejor un enfoque de situación, un enfoque, digamos, de contexto, quizá, o un enfoque que tiene más que ver con la identidad o con la condición de la persona? Me voy a poner yo no me lo tengo preparado tan articulado como Silvina, entonces más o menos lo controlo. Bueno, lo primero, gracias Rafa por la invitación a participar en un número de una revista tan importante para la cultura de los derechos en España, ¿no? Como es Tiempo de Paz. Y luego, bueno, pues la posibilidad de estar, aunque sea de forma virtual, con tantos amigos y amigas. No sé si se acordará Paquita de las reuniones que teníamos en la comisión de seguimiento del Plan de Derechos Humanos, aquello que se trataba de presentar como Plan de Derechos Humanos. Bueno, Silvina lo ha explicado muy bien, es decir, y en el ámbito de la salud pasa más o menos algo parecido, es decir, no nos interesa tanto desde el punto de vista de la condición personal, que puede ser interesante quizá en otro discurso más científico-médico, puede resultar
puede resultar interesante. Pero yo creo que la clave en la vulnerabilidad, como ha explicado Silvina, y también en la enfermedad, son los elementos contextuales, la situación y la posición de las personas. No tanto de las personas con discapacidad, que ya pues tienen su reconocimiento, sino a mí me preocupa sobre todo el de las personas con enfermedad crónica, ¿no? Que están ahí en una situación de no reconocimiento jurídico. Y eso pues también las hace más vulnerables, porque la condición que ellos tienen, ¿no? Es decir, de tener una enfermedad crónica que depende, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, que depende de una investigación que desarrolle tratamientos y de algún modo innove cómo pues, se puede prevenir la enfermedad o cómo hay que tratarla. A esa condición hay que sumarla un contexto en el cual no tienen un reconocimiento legal. Y esa falta de reconocimiento legal afecta mucho a la situación, al contexto de vulnerabilidad. En el COVID lo hemos visto. El virus no discrimina entre clases sociales a la hora de contagiarnos. Lo que sí está afectando más son el contexto económico, el contexto social en el que vivimos. Recientemente, en una comparecencia en el Parlamento Autonómico, creo que era el presidente de una asociación o de una organización de residencias sanitarias, reconocía que se habían producido entre las personas que estaban ingresadas en residencias de personas mayores, se habían producido más muertes entre aquellas personas que no disponían de un seguro privado de salud. Claro, esto nos tiene que hacer ver que no es solamente el virus, o sea, que no es solamente el hecho de que te contagies o no te contagies, sino que por el simple hecho de haber pagado, tener dinero suficiente para tener un seguro privado de salud, pues eso te abría las puertas a un hospital privado, a una UCI privada, porque, digamos, estabas dentro de ese club. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en el ámbito de la enfermedad, ¿no? Cómo las condiciones sociales están amplificando los efectos negativos que está teniendo el COVID. Hay estudios en Estados Unidos, sobre todo, donde ese eje que señalaba Silvina de la raza, etnia, hay datos, hay evidencia científica publicada en revistas, en fin, con impacto científico que se lleva ahora tanto, donde se demuestra que las personas de raza negra, de origen hispano, el COVID les está afectando más. Primero porque tienen peores trabajos, peores situaciones de habitabilidad, porque tienen enfermedades que ya vienen, o sea, que ya traían por los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, la alimentación, pues muchos son diabéticos. Diabetes tipo 2, es decir, no la que se produce de forma natural y que pues desgraciadamente será por cuestiones genéticas, sino aquella que deriva de la alimentación, donde sí que hay el estilo de vida, sí que influye mucho en la generación de la enfermedad. Entonces,
esos elementos contextuales, sociales, estructurales, ¿no? Es decir, esa discriminación estructural que existe en nuestro sistema por el tipo de sistema económico que tenemos, está haciendo que bueno, pues, se produzca un impacto mayor en determinados colectivos de personas en el caso del COVID. Y esto se puede repetir, y con esto termino, se puede ver también en otras condiciones de salud, no solamente por el COVID. Para solucionar el COVID podríamos haber aprendido algo de otra epidemia con la que vivimos desde hace casi 50 años, que es la del VIH, y no hemos aprendido absolutamente nada. Es decir, los mismos problemas que hay en África de acceso a la vacuna los tienen desde hace 40 años para acceder a los tratamientos antirretrovirales en los países de renta baja. No hemos aprendido nada. Antes decía Silvina, espero que no se nos olvide la vulnerabilidad. Yo creo que ya se nos ha olvidado, desgraciadamente. Será porque soy pesimista por naturaleza, pero creo que eso... nos hemos puesto unas gafas para ver de cerca cuando necesitamos unas gafas para ver de lejos, y si no, no vamos a salir mejores de esto. Yo creo que vamos a salir bastante peores, y se va a acrecentar mucho más la vulnerabilidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora quería dirigirme a Ángeles Solanes. Ángeles es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia, además presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, también una colaboradora estrecha de todo el equipo, ¿no? que ha trabajado en la revista. Y Ángeles, el trabajo de Ángeles se titula Vulnerabilidad e Inmigración, y ahí en ese trabajo Ángeles se refiere a 3 círculos que provocan la vulnerabilidad de las personas inmigrantes: la situación administrativa, el límite a los derechos y el discurso anti-inmigración. Y un poco te quería preguntar, Ángeles, ¿cómo tienen que cambiar, o cómo tendrían que cambiar las políticas europeas? Ya sé que esto en 5 minutos pues es un poco difícil, pero ¿cómo tendrían que cambiar las políticas europeas para luchar contra estos 3 círculos, ¿no? que según tú son los que provocan esa situación de vulnerabilidad? Bueno, gracias. Lo primero, buenas tardes. Mi agradecimiento a la revista Tiempo de Paz, al comité editor, a su director, a Rafa por coordinarnos, a Teresa por su amabilidad constante en todos los correos. Un placer poder participar en este número y estar aquí esta tarde. Respecto a la pregunta que me plantea Rafa, ¿no? La idea del trabajo que yo he hecho a efectos expositivos es considerar que las personas inmigrantes, por la situación que tienen, esa vulnerabilidad construida, ¿no? Por su situación jurídica, pues viven como en 3 grandes niveles de vulnerabilidad, que es lo que llamo círculos, pero que son círculos que se interrelacionan y entre sí, y que en el fondo lo que vienen a poner de manifiesto es la idea o la concepción instrumental construida de la inmigración. Y eso es lo que hace que estas personas migrantes estén en distintos niveles de vulnerabilidad, entendiendo la vulnerabilidad como situación a la que se refería Rafa, ¿no? como situación de exclusión y de marginalidad. Entonces, un poco para poder responder mínimamente, que no tengo la solución, ya lo digo, pero para responder mínimamente a la pregunta que me planteaba Rafa, el primer círculo del que hablo es el círculo que está vinculado al estatuto jurídico, es decir, a la situación administrativa en la cual se encuentra la persona migrante en cualquier estado, ¿no? Y en el caso que yo analizo, pues en el estado español, ¿no? La situación de irregularidad le coloca directamente en todos los círculos de exclusión posibles, y me gustaría insistir en la idea de que esta exclusión no es una exclusión preadquirida, no es que vengan con ella, no es que ya sean personas vulnerables, esa exclusión la crea el ordenamiento jurídico. Cuando la que llamamos comúnmente ley de extranjería no permite a las personas entrar legalmente, no hay mecanismos legales de entrada porque la entrada al mercado de trabajo está completamente cerrada, la vía de la reagrupación es prácticamente inexistente y los factores de salida que empujan a salir siguen existiendo. Entonces, la irregularidad es fomentada por la propia normativa, que es de imposible cumplimiento en el ámbito práctico.
Y en ese sentido, una vía de solución o una forma de afrontar esas situaciones de irregularidad están ya en el Pacto Mundial de Migraciones, que los estados apoyaron, pero luego han olvidado en la práctica, ¿no? La necesidad de que la migración sea segura, sea legal y sea ordenada, ¿no? Y hemos tenido ahora en tiempo de pandemia ejemplos prácticos de hasta qué punto es necesaria la inmigración, ¿no? Especialmente para estos sectores que solo ven la medida utilitarista, ¿no? Y no encuentran dónde está la utilidad de la inmigración, ¿no? Cuando las personas son útiles en sí mismas, pues hemos tenido en tiempo de pandemia sectores clave que han estado única y exclusivamente sostenidos por personas migrantes, hasta el punto que en España hubo que hacer una reforma normativa para que estas personas pudieran seguir trabajando en esos sectores claves, ¿no? Entonces, este es el primer círculo que solo se puede, digamos, afrontar si se asume que la legalidad tiene que ser de posible cumplimiento práctico, es decir, que la migración tiene que ser, porque va a ser de todas maneras, pero debe ser segura, legal y ordenada. Esta es como la primera idea clave, ¿no? El segundo círculo, que se interrelaciona con este primero, tiene mucho que ver con lo que han señalado Silvina y Miguel Ángel, porque hace referencia a la idea de igualdad material, ¿no? El círculo de vulnerabilidad que tiene que ver especialmente con los derechos sociales. Aquí ya no es tanto una cuestión de estar regular o irregular, porque incluso las personas que consiguen este nivel mejor, digamos, de situación administrativa regular, tienen muchísimos problemas, muchísimas deficiencias en el acceso y el disfrute a los derechos sociales. Hablamos de educación y habrá luego una intervención al respecto cuando se siguen produciendo guetizaciones en determinados colegios, en colegios que son públicos, cuando no se atiende al desconocimiento de la lengua, cuando no se tiene en cuenta la trayectoria educativa del país de origen, cuando se han intentado poner en marcha mecanismos para afrontar esa desigualdad material manifiesta y no se han conseguido. Ocurre también en otros derechos sociales como la vivienda, lo señalaba muy bien Miguel Ángel, ¿no? Las situaciones en las que se encuentran estas personas, incluso las regulares, les imposibilitan poder adquirir una vivienda en propiedad, tienen que ir a alquiler, pero alquiler en condiciones de hacinamiento, de subarriendo de habitaciones, en determinados lugares, vamos a decir, más marginales porque no pueden pagar otros precios, porque tienen trabajos mal remunerados y les coloca también en situación de vulnerabilidad. Luego, por supuesto, el derecho a la salud. Ahí me remito a lo que magníficamente ha expuesto Miguel Ángel, solo que la migración lo que hace es aumentarlo. O sea, aumenta, por ejemplo, la dificultad de acceso a servicios sanitarios cuando se excluye directamente a la parte migrante, no digo ya en el Real Decreto 16/2012, ¿no? Tumbado por inconstitucionalidad y modificado afortunadamente, sino cuando en la praxis, aunque se tenga derecho a acceder a un determinado servicio, aunque normativamente sea legal acceder a él, pues a la población inmigrante se le deniega. Y ahí me remito a un estudio fantástico de la FRA, de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está citado en el trabajo, donde además se pone de evidencia que no es una cuestión que haya pasado en España, es una cuestión que pasa a nivel mundial y que en toda la Unión Europea se ha dado. Y este segundo círculo, ¿cómo se puede afrontar? Bueno, yo creo que en esta parte es fundamental recuperar las políticas de integración que pueden trabajar en medidas de igualdad material. Con la excusa de la crisis, de una crisis económica, una crisis sanitaria, un poco en la idea que apuntaba Silvina, ¿no? ese capitalismo imperante, pues se han parado muchas medidas que corregían en la práctica la desigualdad material y se ha dicho, bueno, no se puede hacer frente a esta situación. Yo creo que insistir, retomar políticas de integración en este sentido para fortalecer el acceso a los derechos sociales y a su disfrute es básico para superar la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. Y luego hay un tercer círculo que tengo que decir que es con diferencia el que en estos momentos más me preocupa, que influye en el fortalecimiento de los dos anteriores, ¿no? Influye en el tipo de normativa que tenemos y influye en el hecho de que la desigualdad material sea cada vez más importante. Y es el que he denominado como la consolidación del discurso anti-inmigración, ¿no? La idea de esos discursos que alimentan y fortalecen el racismo, la xenofobia, el populismo, que en el ámbito de la inmigración pues están asociados a bulos y a fake news, ¿no? A la situación que tienen los inmigrantes, a que se benefician del estado de bienestar, a que a todos se les paga un cheque, etcétera. La idea de conexión también con orden público y criminalidad, ¿no? Sin conocer los datos, falseando datos. Y luego una de las cuestiones más preocupantes en este círculo de vulnerabilidad ahora, el discurso populista que apela a emociones y a esta idea del recurso escaso, ¿no? Pues en cuanto a la vacuna, en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la educación, para generar incertidumbre, miedo, sensación, esta idea un poco de visión apocalíptica que yo creo que ahora
Desgraciadamente tenemos un laboratorio excepcional de esta cuestión que es Canarias. Lo que ha ocurrido y cómo se ha afrontado allí la situación de las personas que llegan a Canarias pone en evidencia hasta qué punto es peligroso este discurso populista, ¿no? Y para combatir este discurso anti-inmigración, bueno, pues hacen falta primero políticas eficientes, digamos, que gestionen bien este fenómeno y no insistan en esta idea tan repetida de problema, 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 y una información rigurosa, pero sobre todo para afrontar los tres círculos, ¿no? Para poderlos afrontar de manera integral, es necesario cambiar la estructura que está en la base. Y una de las cuestiones que señalo y con la que concluyo el trabajo es que en materia de inmigración tenemos la sensación un poco de política de gatopardismo, ¿no? Del gatopardo, de cambiar todo, modificar todo normativamente, las medidas, etcétera, pero para que nada cambie. Para que todo sea igual. Entonces, un poco reconduciendo a la pregunta que me hacía Rafa, yo creo que en la base de las políticas de inmigración que efectivamente puedan funcionar, y así se señala también en ámbitos de la Comisión Europea o en el Parlamento, son fundamentales las políticas de integración en los términos que señalaba el profesor de Asís, ¿no? Políticas de integración que lleven reconocimiento de estas personas, representación, la posibilidad de participar, de formar parte, y redistribución, en la idea que señalaba Silvina, porque esos recursos, estas personas no los tienen porque se les priva legalmente de ellos, ¿no? Y es también interesante, para fortalecer esa política de integración, y con esto acabo, es también interesante trabajar las estrategias sociales que hagan que la población autóctona pues, pueda conocer la realidad de lo que es la inmigración, ¿no? Estrategias como algunas que ya se han puesto en marcha y que en mi opinión, lo digo también en el artículo, son muy positivas, como las estrategias antirrumores, para conocer que realmente estas personas no están dentro de esta imagen negativa que se quiere construir desde estos discursos que antes criticaba, sino que aportan en positivo y que de hecho son necesarias. Bien, con esto creo que he agotado mi tiempo y no sé si he contestado a la pregunta. Muchas gracias, Ángeles. Y ahora voy a ir con Nacho, con Ignacio Campoy, también profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Instituto de Derechos Humanos, director del Máster de Derechos Fundamentales y probablemente, bueno, pues una persona, bueno, uno de los grandes especialistas en derechos de los niños y niñas, ¿no? Y su trabajo precisamente pues, trata sobre vulnerabilidad y personas menores de edad, ¿no? Y en ese trabajo, Nacho, creo que defiendes, ¿no?, que las personas menores de edad, incluso en las concepciones más progresistas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de la vulnerabilidad, están excluidos, no están presentes incluso en esas concepciones. Y quería un poco, si podías desarrollarnos esto brevemente, ¿no? El por qué lo veis así y qué significado tiene, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y evidentemente lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad que se me dio, tanto para participar en este número de la revista de Tiempo de Paz y como para poder estar aquí. Como todo, tanto para una cosa como para otra, han sido todo facilidades y no ha habido ninguna posibilidad de hacer otra cosa que agradecer en todo momento pues todo el camino que se me ha hecho todo muy llevadero y muy agradable. Y bueno, pues también agradezco, claro, ¿no?, como no puede ser de otra manera, las palabras de Rafael de Asís, que también se nota que siendo mi maestro pues me trata con cariño, pero intentaré responder brevemente la pregunta, ¿no? Básicamente, la verdad es que eso está un poco en el artículo, pero yo, para no repetir lo que está ahí, ¿no?, que ya lo pueden leer, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si nosotros tenemos que pensar qué es esto que estamos hablando cuando estamos hablando de vulnerables, etcétera, y decía al principio Rafael de Asís que había que dar una definición. Bueno, yo me atrevería a dar una definición y partiendo además de algo que no debería de ser, ¿no? La definición que yo creo que podríamos tener en la cabeza es que estamos al final no hablando de vulnerables o de personas vulnerables, que ya sería un error en sí,
sino hablar de personas en situaciones de vulnerabilidad. Y consideramos que, porque si no, si pensamos en vulnerables, pensamos que son condiciones ya personales, esto que señalaba también el profesor Rafael Asís, ¿no? Y condiciones que tenemos que determinar y tenemos que ir como investigadores a ver quiénes son los vulnerables entre nosotros, ¿no? Y eso siempre es desagradable, sino que es tener que ver que hay unas situaciones que construimos la sociedad en la cual ponemos a determinadas personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cuándo estarían en esa situación de vulnerabilidad? Bueno, pues yo entendería que dado que los derechos humanos es el centro del núcleo de justicia de nuestras sociedades, como está reconocido en nuestra Constitución, las declaraciones, etcétera, pues precisamente colocamos en situaciones de vulnerabilidad a aquellos que no pueden ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, construimos el mundo, construimos el orden político, jurídico, social, etcétera, de tal manera que hay determinadas personas que quedan excluidas de alguna manera o que quedan por lo menos disminuidas en su capacidad de poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Esa sería mi definición de situación de vulnerabilidad. Lo que no me gustaría, y sin embargo es el origen, y me gustaría remontarme un minuto a ello, no voy a dedicarle más de 10 minutos a lo que voy a hablar, lo que no me gustaría es que la vulnerabilidad se conectase necesariamente con una idea de dependencia, porque esto es lo que originalmente se ha hecho, es decir, son vulnerables aquellas personas que son dependientes y construimos la sociedad para los que, ya lo voy a explicar un poco mejor, para los que consideramos, entre comillas, los normales, ¿no? Yo creo que hay una imagen gráfica a la que me he referido en el propio artículo y no me resisto a decirla, que nos explica esto muy bien, ¿no? Si todos tenemos en la cabeza la imagen infinitamente repetida, ¿no? de la creación de Adán, ¿no? Por Dios en la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, pues todos tenemos una idea de Adán, ¿no? De quién es ese Adán. Y claro, ese Adán, como está ahí representado, pues es un adulto, no una persona mayor de edad, anciano, como queramos decir, sino un adulto, de color de piel blanco, varón, se supone, por lo que nos dice la Biblia, heterosexual, se supone por lo que hay ahí, que tampoco se puede saber, persona sin discapacidad. Se supone, en todo caso, que lo que estamos construyendo ahí es un patrón de normalidad, porque lo que estamos diciendo es que ese es el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, todo el que no sea ese se aleja de la imagen y semejanza de Dios o se aleja de la idea de perfección. Con lo cual, a las mujeres algo le pasa, a las personas que no son de color blanco algo les pasa, a las personas que no sean sin discapacidad algo les pasa, a los niños algo les pasa, etcétera, etcétera. Las construcciones que nosotros hemos hecho han sido siempre en la base de los derechos humanos, ¿no? Cuando surgen en la Edad Moderna, que le gustaba decir al profesor Pérez Barba que era central del mundo, ¿no? Y centro del mundo, era antropocéntrica. Este es el que es el sujeto de derechos humanos, ¿vale? El hombre, pero el hombre varón, blanco, etcétera, etcétera. Y este es el independiente, este es el no vulnerable. Y todos los demás algo les pasa y tenemos que actuar para favorecerles. Por no hacerlo largo, la evolución de los derechos humanos significa ir incorporando a las personas que han sido excluidas socialmente en un principio de este patrón de normalidad, ¿de acuerdo? Y podemos llegar incluso a para dar este salto, ¿no? Porque evidentemente en 10 minutos no podemos extender mucho más, pero damos un salto de construcciones culturales que han ido pensando cada vez más en incorporar a las mujeres en los derechos humanos, a las personas con falta de recursos económicos en los derechos humanos, a las personas, ¿no? de determinadas etnias en los derechos humanos, etc. Y esto ha sido un proceso de generalización de los derechos humanos. De acuerdo, nos hemos dado cuenta luego que incluso el derecho no es neutral y que si no tenemos en cuenta las específicas circunstancias de las personas, también les excluimos de facto, aunque no sea de jure, ¿no? Y en este caso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que si hacemos un edificio en el cual no tenemos en cuenta quién lo puede llegar a utilizar y hacemos un edificio que teóricamente lo va a usar la generalidad de las personas, de facto dejamos que muchas personas no puedan utilizarlo. Si no construimos una rampa, por el ejemplo más sencillo, pero lo siento, pero es el que más se queda, ¿no? No construimos una rampa, las personas que van en silla de ruedas no van a poder acceder al edificio, porque de facto estamos haciendo un edificio en que no les dejamos incluirnos, aunque el derecho sea neutral y no digamos en el derecho, las personas con silla de ruedas no pueden acceder a este edificio. Por lo tanto, necesitamos un proceso de especificación de los derechos en el cual, que había señalado el profesor Lies al principio, tenemos que atender a las especiales circunstancias de las personas para que puedan ejercer sus derechos. Perfecto.
nos damos cuenta que incluso así hay gente que se queda fuera. Y pasamos a esa fase que ha dicho antes el profesor Rafael Dassi de la diversidad, de aceptar la diversidad, valorar la diversidad. Y en esa fase es la que estamos ahora mismo, yo creo, ¿no? De un proceso de los derechos humanos, de entender que realmente tenemos que construir una sociedad en que aceptemos que todas las personas somos diversas y todas podemos ejercer nuestros derechos en nuestras sociedades en igualdad de condiciones, independientemente de nuestras orientaciones sexuales o nuestras capacidades, discapacidades, etcétera, etcétera. Y eso es como es la fase, digamos, que más evolucionada en la sociedad. Bien, todas estas construcciones culturales los niños quedan ajenos. Hasta ahora, si os habéis dado cuenta, o si no os habéis dado cuenta, luego podemos repasarlo, todos habéis hecho referencia a personas que pueden estar excluidas de los grupos sociales, a grupos vulnerables. Ninguno ha hecho referencia a la infancia. Incluso en el repaso primero se ha excluido la infancia. ¿Por qué? Porque en nuestro imaginario colectivo los niños ya lo tenemos suficientemente protegidos. Porque a los niños sí que les caracterizamos por unos mitos culturales que son tan profundos que ni pensamos en ellos. Son personas imperfectas, indefensas, incapaces, porque la perfección se acerca en la adultez, porque todavía no son capaces de tomar decisiones sobre su vida, porque ¿qué le vamos a hacer? Son alguien indefenso que tenemos que protegerles. Y por lo tanto, digamos que pasamos de corrido de pensar en los niños. Vamos a hablar de algo, de lo que sea, y los que quedan excluidos siempre son los niños en la toma de consideración. Y lo peor es que está tan metido en nuestra cabeza que no reflexionamos sobre ello. Construimos toda nuestra sociedad sin ellos y esto nos parece normal porque pensamos, no, es que los niños van en otro cajón, van en el cajón de ya les protegeremos suficientemente, ya vamos a proteger su interés superior, lo mejor para ellos. Pero esto ya sabemos que para el resto de la sociedad no funciona, es el clásico, ¿no? Lema de la monarquía absoluta, de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Para el resto de la sociedad no funciona, pero para los niños consideramos que funciona perfectamente. Todo para los niños, pero sin los niños. Y esto es el problema que yo creo que tenemos en nuestra sociedad actualmente. Y por esto sí que creo que deberíamos de retomar lo que ha dicho antes el profesor Rafael Dassi, de que una situación de la vulnerabilidad es la posición de las personas relacionadas con el poder. Como los niños no tienen poder, los niños se van a quedar en esa situación de vulnerabilidad artificial o de situación de vulnerabilidad artificial ad eterno. Porque ¿para qué le vamos a dar poder? ¿Cómo van a ejercer los niños sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los demás? Va a ser peor para ellos. Y con esto, sin entrar en detalle de si esto puede ser o no es verdad, que yo creo que es falso, pero yo ya solo me planteo, sin entrar a valorarlo, lo dejamos fuera del discurso de los derechos humanos. Estamos en la diversidad. Solamente un minuto que me queda y lo voy a decir. En el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce que los otros grupos que tradicionalmente han sido excluidos por falta de capacidades intelectuales, que son las personas con discapacidad intelectual, en este artículo se dice que tienen todos los derechos en igualdad de condiciones para ejercitarlos, independientemente del grado de discapacidad intelectual que uno tenga. Sin embargo, los niños siguen siendo excluidos del ejercicio de los derechos. Hemos incorporado a todas las personas en el ejercicio de los derechos jurídicamente, no de facto, jurídicamente. Los únicos que seguimos excluyéndolos en todas las normas son los niños. Estamos modificando actualmente el Código Civil en España para quitar el sistema de sustitución de la voluntad por un sistema de apoyo en la toma de decisiones. Lo hacemos para todos, menos para los niños. Quitamos la tutela para todos, menos para los niños. Quitamos la posibilidad de que los demás nos sustituyan nuestra voluntad en el ejercicio de nuestros derechos en cualquier decisión que tomemos, menos para los niños. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando de personas incluso hasta 18 años. ¿Realmente esto tiene sentido? ¿Realmente tiene sentido que alguien me diga que una persona de 16 años no puede votar en España? Pero no, ni nos lo planteamos. Ah, ¿no pueden votar? Bueno, claro, no tienen 18 años, que esperen. No les estamos quitando el derecho a la ciudadanía, que es más importante, sin planteárnoslo. Por eso digo que incluso en las situaciones de mayor pensamiento, ¿no?, de evolución de lo que significa superar los estamentos de la vulnerabilidad, nuestras construcciones culturales sobre los niños son tan arraigadas que ni nos las planteamos cambiándolas. Y les estamos manteniendo en una situación de infantilidad artificial, en la cual les dejamos hasta los 18 años como sea. Última norma, la eutanasia se va a aprobar
consideramos, se aprueba, consideramos que las personas en un grave dolor físico, en una situación de un grave dolor físico-mental en cual pueda llegar al final, bueno, no voy a poner en todo el proceso de lo que significa el contexto de eutanasia, pero uno puede llegar a tomar la decisión finalmente de que se termine con su padecimiento, excepto para los niños. Esto solo se puede hacer a partir de los 18 años. Si uno sufre tan gravemente, pero tiene menos de 18 años, mala suerte, espérate a los 18 años. Creo que esta situación es directamente injustificable. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y ahora ya quería hablar con el último de los autores presentes, con Fernando Llano, que es catedrático en la Universidad de Sevilla y que, bueno, pues ha escrito su contribución, habla sobre el transhumanismo y las nuevas tecnologías, un nuevo paradigma en el ámbito de la Revolución 4.0. Cuando ideamos un poco, cuando ideé, bueno, cómo tenía que ser el volumen, pues pensé que tenía que haber una reflexión sobre las nuevas tecnologías y la vulnerabilidad, porque bueno, yo creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer y que se está haciendo, ¿no? Y qué mejor pues que en esto contribuyera Fernando. Fernando, además, que es autor de un libro precisamente sobre los límites ético-jurídicos del transhumanismo y que conoce muy bien toda esta nueva, vamos a decirlo así, nueva filosofía, ¿no? que está ahora en determinados espacios pues muy, muy de moda. Y yo quería, aprovechando pues que está Fernando, pues preguntarle si las tecnologías emergentes, ¿no? Todas las nuevas tecnologías, aunque algunas no son tan nuevas, ¿no? Pero todo esto que llamamos tecnologías emergentes son un instrumento para acabar con la vulnerabilidad, así entendida de esta manera en la que estamos hablando. ¿Qué opinión tienes, Fernando? Muchas gracias, querido Rafa. Antes de nada, y además porque es de justicia, yo quisiera, en primer lugar, aprovechar esta ocasión tan especial, y para mí, desde luego, es un verdadero honor estar aquí esta tarde, felicitando a todas las personas que realizan un trabajo tan excepcional, ¿no? tan valioso como el de la revista Tiempo de Paz, una revista de referencia. Primero en la persona de su presidenta, claro está, de Paquita Sauquillo, de su director, Carlos Fernández Liesa, de su redactora jefe también, Teresa Rodríguez, que además ha sido, como se ha dicho anteriormente por los compañeros y las compañeras que me han precedido, amabilísima, ¿no? en todo tipo de facilidades a lo largo de estas semanas, y también del secretario de redacción, Gabriel Rosón, ¿no? Y de todas las personas que forman parte de ese equipo de redacción tan excepcional. Y también agradecerle a mi compañero, a mi querido compañero y amigo, el profesor Rafael de Asís, pues que contara conmigo para, a la hora de coordinar este número 138 que se publicó en el otoño de 2020 a propósito de la vulnerabilidad, ¿no? Porque, bueno, pues es un lujo estar al lado de compañeros, de colegas tan queridos y a quienes tanto respeto en términos intelectuales, algunos de los cuales hoy pues también me han precedido en el uso de la palabra, otros hoy no están presentes, pero sí lo están en la revista, con un número que considero que es excepcional. Bien, al hilo de lo que se me pregunta, si son las tecnologías emergentes un instrumento adecuado para acabar con la vulnerabilidad, pues yo diría, respondería un poco a la gallega, ¿no? Sí y no. Es decir, sin duda, la revolución tecnológica, que también es conocida, como sabéis, como Revolución 4.0 o como Cuarta Revolución Industrial, esa expresión, como sabéis todos muy bien, pues se debe a Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, un personaje bastante controvertido, ¿no? Del que, bueno, hoy no hablaremos. Pero bien, no se entendería esa revolución tecnológica sin el concurso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, las cuales pueden ejercer un inmenso potencial benéfico sobre la sociedad de la era de la tecnología. Pensemos, por ejemplo, como ya se ha dicho, en la relevancia del rol que han jugado las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina durante esta pandemia, durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, para el rastreo de contactos, el diagnóstico o incluso la predicción de la estructura 3D de proteínas asociadas con el coronavirus. Y no menos importante, desde luego, ha sido la aplicación de estas tecnologías emergentes, las llamadas tecnologías NB+C, cuyo acrónimo, como saben también, pues agrupa la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas, tanto en el sector, en el tejido económico y empresarial,
bien a través de la implantación del teletrabajo o mediante el desarrollo de startups, como también en el ámbito de la enseñanza y la investigación, en el que se ha podido continuar con la actividad gracias a las conexiones online y streaming. Tampoco vamos a entrar respecto al índice de satisfacción que tenemos los docentes y los alumnos respecto a esto. Se hablaba al principio, yo desde luego he hecho muchísimo de menos la presencialidad, pero esa es otra historia. Bien, del mismo modo que la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas poseen un enorme potencial para generar oportunidades para las empresas y beneficios para los ciudadanos, también suponen un impacto directo sobre nuestros derechos y libertades. Hasta tal punto afectan las nuevas tecnologías a los derechos fundamentales de los ciudadanos que cabría preguntarse si hasta cierto punto no se habrá consumado en la práctica el tránsito del tiempo de los derechos al tiempo de los robots. El progreso científico-tecnológico no siempre es respetuoso con la humanidad. Por un lado, podrá liberarla desde luego de epidemias y enfermedades, mejorarla genéticamente y acercarla incluso a la omnisciencia y a la omnipotencia, como preconiza el transhumanismo tecnológico, que es el transhumanismo más radical, ¿no? Pero por otro lado, también puede contribuir a restringir la libertad de los seres humanos como sujetos morales, empobrecer su vida interior, atacar la inviolabilidad y la intangibilidad de la persona e incluso violar la dignidad humana y la sacralidad de la persona entendida como sujeto moral. Apelando precisamente a la fuerza de las palabras con las que Norberto Bobbio cerraba su ensayo sobre el presente y el porvenir de los derechos humanos en la era tecnológica, cabría concluir, a mi juicio, que en relación con la irrupción de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, no hay que ser tan pesimista, como decía Bobbio, como para abandonarse a la desesperación, pero tampoco tan optimista como para hacerse presuntuosos. Por eso mismo, consciente de la necesidad de reconocer y regular el impacto de la inteligencia artificial en el sistema de derechos fundamentales, la Unión Europea se ha situado a la vanguardia en la creación de un marco jurídico específico sobre inteligencia artificial. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el 14 de marzo de 2017 sobre las implicaciones de los macrodatos, por ejemplo, en los derechos fundamentales, ¿no? En particular, la privacidad, la protección de datos, la no discriminación, seguridad y aplicación de la ley. Pero eso no es todo. Desde hace 2 años, en la Unión Europea se ha venido conformando el marco normativo común para una ética de la inteligencia artificial, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Estrategia Europea de Datos, pasando por el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial, que para mí pues, podría considerarse perfectamente como la Carta Magna para la ética de la inteligencia artificial. Las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, elaboradas por el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel, hasta llegar a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los principios éticos para el desarrollo, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, con el fin de garantizar la aplicación homogénea en toda la Unión Europea de dicho marco regulador compuesto de principios éticos aplicables a cualquier tecnología de inteligencia artificial. En conclusión, a la pregunta inicial que me hacía el profesor de Asís, que me hacía Rafa de Asís, sobre si las tecnologías emergentes son un instrumento para acabar con la vulnerabilidad o no, es decir, o para beneficiarle, se podría responder diciendo que pueden ser un instrumento necesario, pero no suficiente. Porque si no se cuida el desarrollo, el despliegue y el uso de las tecnologías emergentes, de las tecnologías NB&C, de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, estas podrían llegar a convertirse incluso en un arma de doble filo para las personas y muy especialmente para las más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora tengo entendido que es el momento, por si hay alguna pregunta, Sí. no sé, Vicente, si quieres Sí, tú... pues por aquí me han ido llegando algunas preguntas, algunas son general para todo el mundo. Bueno, antes de pasar a las que hemos ido recibiendo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que lo diga, pero bueno, voy lanzando. Esta creo que es para todos y para todas. Consecuencias de la vulnerabilidad
las personas vulnerables por el COVID, ¿no? Hablaba Miguel Ángel que vamos a salir peores, y en un alegato pesimista, que desde Movimiento por la Paz no compartimos, creemos que vamos a salir mejores, pero ¿qué es lo que creéis que va a suceder en la vulnerabilidad social post-COVID? También tengo por aquí, ¿consideráis que la vulnerabilidad es un proceso reversible? Es decir, una persona que cae en la vulnerabilidad con los mecanismos y con algo que habéis apuntado, yo creo que directa e indirectamente todos y todas, lo estructural, lo importante del contexto en el que nos movemos, en la sociedad que tenemos, ¿es posible salir de esa vulnerabilidad? Y esta iría muy vinculada a la siguiente pregunta, es, ¿sin cambios estructurales se puede acabar con la vulnerabilidad? Una en positivo, ¿qué estrategias plantearían para combatir la vulnerabilidad? Soñemos, ¿no? Y pensemos qué podemos hacer para acabar con la vulnerabilidad. Y esta iría para Ignacio. ¿Los niños son vulnerables por su propia condición y nada más, independientemente de que vivan en contextos que entenderíamos como de riqueza? Y la última que venía, que era para Fernando, sobre su opinión, ¿no? Que yo creo que, bueno, que también viene recogido en el artículo, si la digitalización de la sociedad va a ahondar o va a crear nuevas personas vulnerables. Que todas estas preguntas nos han ido llegando, así es que tomar la palabra, autores y autoras, y Rafael, e ir contestando. Y bueno, no sé si queréis alguien contestar alguna en concreto. Igual Miguel Ángel, si quieres, venga, pues empezamos contigo y luego si queréis hacemos una ronda. Por veo que también, Nacho tiene, Fernando, bueno, y todos, Ángeles, o sea que todos. Venga, adelante, Miguel Ángel. Sí, bueno, por un lado, acabamos de publicar un trabajo en la revista española de seguros sobre una situación que es muy curiosa, ¿no? Es decir, a unos héroes, como son los sanitarios, pues de repente están teniendo más barreras que el resto de personas para contratar seguros, ¿no? Es decir, esto un poco para ver para cimentar mi pesimismo, ¿no? Es decir, si a unas personas que lo están dejando todo y a la hora de contratar un seguro les preguntamos no si tienen COVID, ¿no? Sino simplemente si trabajan con personas, ¿vale? que están infectadas, les ponen barreras. Además, ocurre que en el ámbito sanitario hay mayoría de mujeres. Por lo tanto, hay otro impacto de género mucho mayor. Y luego también lo estamos viendo en consultas que llegan a la clínica legal. Es decir, a la clínica legal de la Universidad de Alcalá nos llegan preguntas, sobre todo de personas con VIH, que si ya eran vulnerables y ya podían ser discriminadas por esa condición de salud, pues ahora con doble motivo. ¿Se puede salir de la vulnerabilidad? Sí, pero cambiando la estructura. Es decir, cambiando los elementos estructurales. Se pueden articular medidas. Lo único que ocurre es que esas medidas luego tienen que ser efectivas. Se hace una reforma de la ley de contrato de seguro para acabar con la discriminación por razón de salud, pero no se establecen los mecanismos adecuados para que en caso de vulneración puedas hacer una recuperación efectiva de tus derechos. Entonces, si no hay un cambio estructural, poco se puede conseguir. Muy bien, pues creo que Silvina había levantado. Sí. Pues venga. Bueno, brevemente también, saludos a todos nuevamente. Yo creo que no es ser pesimista, sino es
entender, en términos de eso, usando la metáfora de Miguel Ángel, que me gustó mucho, poniéndonos un poco las gafas de lejos, viendo de lejos y viéndonos históricamente. Esto no es la primera vez que nos pasa. Primero que cuando llegó la pandemia, o nos llegó esta última pandemia, el mundo ya era desigualitario, injusto, con brechas de expectativa de vida de más de 30 años según el lugar donde habías nacido, que eso es uno de los elementos más estructurales, más sangrantes para mostrar la desigualdad en la que vivimos, pero a la vez en un mundo en el que vivimos con un adormecimiento por falta de crítica, y en el que ese adormecimiento por falta de crítica también está acompañado por la legitimidad que le da el derecho al statu quo de un sistema que vulnerabiliza, excluye. Por eso se criminaliza la disidencia, por eso se penaliza a los que quieren decir la verdad. Y estamos en un país donde precisamente tenemos varios récords de penalizar la disidencia ideológica. Por lo tanto, yo creo que la única vacuna y el único tratamiento que nos va a salvar, no solo frente a una pandemia, sino frente a las injusticias estructurales, es mayor justicia social. Porque en el medio de la pandemia, hace un año o hace menos de un año, si nos hubieran dicho en marzo, en febrero, nos vamos a estar vacunando, todos habríamos dicho, primero, es una utopía. No lo fue, es una realidad. Pero luego habríamos dicho, genial, entonces tenemos la vacuna, nos hemos salvado. Porque al principio de todo nos dijeron, esto es muy feo y es muy triste, por eso es una pandemia, porque nos afecta a todos. Ese a todos es porque no parece tan triste cuando solo afecta a algunos, a los de siempre, a los negros, a los pobres, a las mujeres, a los migrantes, a los niños, a las personas con discapacidad. En este caso es, uy, cuidado, que no es a los de siempre, ahora es a todos. Y de repente, ¿qué pasó? Hemos descubierto las vacunas gracias a la inversión pública y otra vez las farmacéuticas han hecho lo que saben hacer, lucro. Se han agarrado de esa financiación pública para seguir haciendo negocio y a partir de eso estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque bueno, ya no somos todos. Ahora los de siempre, los europeos, los del norte del mundo, Estados Unidos, los países que más lideran el cotarro de poder, ya vamos a tener la vacuna. Entonces ya está, nos vamos a vacunar, el mundo sigue más o menos igual y en realidad, como decía Ángeles, va a cambiarlo todo para no cambiar nada o quizás peor, para dejar estructuras coloniales mucho más rígidas, mucho más duras, de capitalismo, de heteropatriarcado, de exclusión y de vulnerabilización, todavía mucho más graves de las que teníamos antes que llegara la pandemia. Por eso que creo que tenemos que estar en un momento de, no solo de alerta, sino de pararnos frente a lo que está viviendo de una manera colectivamente activa. Basta, no podemos seguir permitiendo vivir en un mundo estructuralmente injusto, porque ya nos lo están diciendo también en relación a los efectos posibles de las pandemias y de las pandemias por venir, y por ejemplo, del ecocidio que estamos produciéndonos a nosotros mismos, y cómo lo que nos está pasando también es producto de un capitalismo desmedido y sin límites. Por lo tanto, la única vacuna es mayor justicia social. Gracias. Bueno, Ángeles, no sé si tú querías... Intervengo brevemente para así luego dejar espacio a las dos personas que les ha preguntado directamente, que es a Nacho y a Fernando. Bien, yo simplemente, coincidiendo con lo que se ha dicho, quisiera insistir en la idea de que la vulnerabilidad es construida. Yo creo que esto es fundamental. Entonces, como se ha construido, se puede deconstruir. Creo que estamos justo en el momento contrario. Estamos en el momento de ahondar más en la dualidad y sobre todo estamos en el momento, y esto es una percepción que se constata con varios colectivos, en el cual, como decía Silvina, nos parece que es legítima esa dualidad, nos parece que esa construcción es adecuada en una competencia ficticia de recursos que nadie sabe exactamente de dónde viene. Entonces yo a la pregunta que quisiera contestar es a la posibilidad de combatir la vulnerabilidad, sí,
está en nuestras manos, no solo en las manos del derecho, el derecho es un instrumento más, ¿no? Pero está en nuestras manos socialmente, por decirlo de alguna manera, pero obviamente con una estructura distinta, con una estructura completamente diferente, una estructura que revierte sus fundamentos vitales, porque si no, pues lo que haremos es más vulnerabilidad y muchísima más dualidad, que yo creo que es el futuro próximo post-pandemia, muchísima más dualidad, mucho más los que tienen mucho y mucho menos los que ya no tenían nada. Esta es la reflexión final que yo quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Y voy a dejar a Nacho para el final como muestra también de más discriminación hacia los niños. Y Fernando, ¿no? Había una pregunta directa para ti sobre la sociedad digital. No sé si Vicente... Sí, así es. Sí, es sobre la digitalización. ¿Voy antes entonces o antes Nacho? Tú mismo, Fernando, tú antes, sí. Bueno, pues con permiso de Nacho, que además aprovecho a saludarle, querido Nacho. Te veo ahí arriba, te estoy viendo arriba, Nacho. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Antes hacía alusión yo, que es una cosa que estoy ahora viendo, a este señor, a Karl Schwab, que recordaréis que hace tan solo un mes, en la inauguración de la edición de este año en Davos del Foro Económico Mundial, vamos, y lo podéis ver además porque, digamos, que domina muy bien el marketing, ¿no? La mercadotecnia y demás. Cuando este hombre presenta el último trabajo que ha sacado, precisamente sobre el gran reseteo, el gran reinicio, ¿no? Dice una cosa bastante impactante. Dice, no, nosotros, pero ahí además es que está de fondo un poco precisamente a lo que se hacía alusión antes, la filosofía o el programa transhumanista, ¿no? Claramente, digamos, vehiculado. Dice, nosotros no queremos cambiar, o sea, nosotros no somos lo que hacemos, nosotros queremos cambiar la esencia de la persona, ¿no? Y la quieren cambiar a cambio, o sea, prometiendo precisamente a través de la digitalización, que era la pregunta que se me hacía, de las ventajas que también ofrece la biogenética y demás, pues un mundo mejor en el sentido de Huxley, un mundo mejor que consiste en la ausencia del dolor, en la ausencia de todo lo que nos hace vulnerables, porque la vulnerabilidad nos hace débiles, y lo que este programa, lo que este planteamiento promete es precisamente la omnisciencia y la omnipotencia, sin más, ¿no? Entonces, lo curioso de este foro, del que forma parte, como sabéis, o tiene por lo menos entre los principales speakers, pues a grandes representantes del mundo de la empresa y de la política, etcétera, es eso, la superación de muchos de los problemas que agobian a la humanidad actual. Pero lo que llama poderosamente la atención es la ausencia en todos esos discursos, en todos los ámbitos de los que se oye hablar, y se puede leer además, de cualquier referencia a qué ocurre con los más vulnerables. Y dentro de los más vulnerables, por ejemplo, con las personas con discapacidad, con las personas enfermas, con las personas mayores de edad, de la tercera y de la cuarta edad. Una especialista en esto, pues se ha citado antes, la profesora Mari Carmen Barranco. ¿Qué ocurre con ellas? Pues no se sabe, no se las cita expresamente. Por lo tanto, la digitalización abre, como ahora dicen muchos los tecnócratas, una ventana de oportunidad teórica, pero en la práctica lo que, digamos, los grandes adalides de esta revolución tecnológica en sentido cientificista parece que tienen pensado, pues no está precisamente recogida la vulnerabilidad porque se considera un problema y para eso está la técnica, para superar el problema, ¿no? Y la vulnerabilidad es una cuestión humana. No es una cuestión poshumana, si a lo que se va, ese es su propósito, es a la creación de una nueva especie que supere a la actual y que no tenga esa vulnerabilidad, pues sería un mal chiste pensar en un futuro con personas vulnerables. Esto sin más. ¿Quiere decir eso que la digitalización y en definitiva, o digamos en general, la revolución tecnológica es mala? No. Si se la sabe embridar desde un punto de vista ético y jurídico, no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser mala. Hay una base sobre la que pivota la buena evolución tecnológica y científica, porque no se trata tampoco de ser un apocalíptico, ¿no? Pero sí hay una cosa positiva, y eso lo recoge muy bien la Unión Europea, que es el concepto antropocéntrico y antropogénico de la tecnología.
Es decir, eso es algo esencial, lo decía Ortega y Gasset, no se puede entender el hombre sin tecnología porque a fin de cuentas le ha servido para prevalecer sobre el resto de las criaturas sin ser la más fuerte, sin ser la más rápida, sin ser la más longeva, sin ser la más resistente, pero tiene tecnología y eso le ha servido para liberar tiempo y poder con ese tiempo sobrante imaginar, pensar, soñar, amar, es decir, crear, ¿no? Y esto el resto de los animales no lo hacen. La tecnología en ese sentido es parte sustancial nuestra, consustancial nuestra. Una tecnología, por tanto, que tiene un origen humano y que está pensado por y para los seres humanos, ¿no? Entonces, sin perder de perspectiva, esa perspectiva, sin perder la perspectiva de por quién está creado originalmente esa tecnología, que luego puede desarrollarse, por supuesto, ¿no? Y ser autónoma. Están los propios algoritmos de aprendizaje que llega un momento en el que no necesitan, ¿no? Es decir, ellos mismos van generando una información a partir de los datos que reciben y crean unas pautas, ¿no? Bueno, esto está muy bien. Sin perder de vista ese carácter antropocéntrico de para qué están hechos y cuál es su finalidad, que es la de los individuos, el ser humano, y sin perder de vista tampoco su carácter antropogénico, es decir, el origen de quién lo programa, que es un ser humano, ¿no? Entonces, ese sentido que no pierde de vista el carácter humanista que debe tener la tecnología, puede perfectamente conciliarse, ¿no? Puede hablarse, de hecho, así se hace de una especie de humanismo tecnológico. La doctrina francesa habla del hiperhumanismo, ¿no? Del hiperhumanismo. Ambos paradigmas no tienen por qué estar reñidos. Lo que no puede ser es que en ese supuesto del que se habla de un futuro mejor, un futuro del que se habla, por ejemplo, en este Foro Económico Mundial, de un futuro transhumano, se deja a un lado precisamente a los más vulnerables, ¿no? Y esa sería un poco la tónica, es decir, buscar el punto de equilibrio exacto en el que se avance sin dejar atrás a nadie y mucho menos a los vulnerables, ¿no? Muy bien, y ya por finalizar, Nacho, adelante. Vale, bueno, no sé, Vicente, si te he entendido bien la pregunta concreta que me han realizado, pero algo así como que si consideraba que los niños son vulnerables nada más que por ser niños y no tenía en cuenta otros contextos. Si es algo... Así no la han pasado, sí, la pregunta es esa. Si es así, bueno, pues yo le diría que me he expresado mal, porque yo precisamente lo que estaba diciendo era que no hay ninguna consideración de que lo que son vulnerables, sino son personas en situación de vulnerabilidad, sea quien sea. Por lo tanto, no hay ninguna condición personal que haga que una persona sea vulnerable. Me da igual que sea persona menor de edad, que sea persona con discapacidad o sea quien sea. Son las situaciones que colocamos a esas personas las que les hacen vulnerables en tanto en cuanto no puedan ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los demás. A los niños lo que lo hacemos es situarles siempre o tradicionalmente en esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? El primero que dijo que el niño era un ser humano tan perfecto como los demás fue Rousseau, ¿de acuerdo? Y yo creo que de ahí ya deberíamos de aprender la lección de que no podemos señalar a los niños como alguien imperfecto o alguien con unas incapacidades determinadas que le hacen especialmente lo que sea, vulnerable o lo que sea. Y en cuanto a la pregunta general, vamos a ver, yo sí quería decir algo, aunque evidentemente se nota que estamos todos más o menos de las mismas escuelas filosóficas, pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los que me han seguido en la palabra, pero yo quería añadir el elemento de la educación para barrer un poco para lo que yo pienso, ¿no? Vamos a ver, yo también creo que soy pesimista con el futuro que le espera a la humanidad. No pasa nada, las batallas se siguen dando aunque se crean que se van a perder, yo creo que se perderá, pero se va a seguir dando. En todo caso, soy pesimista por una cuestión, porque es que creo que el cambio que se debe de producir es un cambio cultural radical, y no sé yo si estamos dispuestos a hacer ese cambio cultural radical. Es decir, decía, por ejemplo, Silvina, ¿no?, que es el problema de la justicia, uno es la justicia social. Estoy de acuerdo, pero la justicia social, y decía también Miguel Ángel, y decía Ángeles, decía, hay que cambiar todo el sistema estructural, no el pensamiento. Hay que cambiar la cultura. Hay que cambiar por lo pronto lo de que son personas vulnerables. Hay que cambiar la condición de que hay personas dependientes y personas independientes. Y lo único que hay, todos, es que somos interdependientes. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Hay que darnos cuenta que los valores fundamentales de los derechos humanos no son ni la libertad ni la igualdad, sino la solidaridad. Y hay que incorporar que ese es el valor fundamental de los derechos humanos. Hay que darnos cuenta que no componemos una sociedad en la cual hay unos con más
y con menos, sino que todos somos miembros de la misma sociedad y que todos tenemos, por lo tanto, en esta sociedad la posibilidad de ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Y esto pasa por una idea muy clara. Los que somos todavía muy viejos y nos mantenemos en los ideales ilustrados, pasa por la educación. Formar a las personas en estos valores, educarles en esta cultura, educarles en derechos humanos. ¿Y esto qué pasa? Pues pasa por un derecho muy, muy esencial, que es el derecho a la educación inclusiva. El derecho a la educación inclusiva lo único que quiere decir es que todos los niños, todos y todas las niñas, independientemente de sus condiciones personales, económicas, sociales, culturales, las que sean, puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones con los demás y puedan tener una educación que solo tenga dos objetivos básicos: el libre desarrollo de su personalidad y su formación en derechos humanos. Por lo tanto, si seguimos teniendo una ley, que es la LOMLOE, que no acepta esto, y digo en España, pero en todos lados del mundo, exactamente en todos lados del mundo es lo mismo, que se basa en una LOE, en una LOMCE, que había puesto en el anteproyecto de ley que la educación era para formar trabajadores en una economía globalizada, pues apaga y vámonos. Si la formación que nosotros hacemos los ciudadanos es la competitividad, el mercado, el formar para trabajadores, el estar en una sociedad en la que el que tiene más es el que más recursos económicos tiene, en lo que se fomenta es precisamente la independencia, porque la independencia no la da las condiciones económicas que tenemos, las oportunidades sociales que tenemos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenemos asumido y asimilado desde el principio, pues apaga y vámonos. Es que hemos perdido porque hemos perdido desde el inicio. Cuando queramos ganar esta batalla es cuando pensemos que no, que lo importante es la interdependencia, que lo importante es que todos somos iguales y que por lo tanto lo único fundamental es actuar con solidaridad con el resto de los miembros de la sociedad. Y esto pasa por la educación inclusiva. ¿Alguien lucha por la educación inclusiva? Sí, los que se consideran que la actual sociedad les perjudica a ellos la educación que hay. ¿Cuántos luchan por una educación realmente igual para todos, en la que solamente se ponga como objetivo de la educación la formación de los derechos humanos y el desarrollo de la personalidad? ¿Cuántos? No, la gente lo que quiere es formarme rápidamente y que mi hijo se forme y saque las máximas notas y se vaya a las mejores universidades y pueda tener mejor puesto de trabajo. En fin, no tenemos ninguna posibilidad, pero como decía el personaje de Bishop en Alien, cuenta con todas mis simpatías. Muy bien, pues, Vicente. Rafael, nos ha llegado una pregunta que yo creo que es muy interesante, y sí que muy brevemente, pero no quería dejar de pasar a hacerla. La idea de la vulnerabilización es clave porque efectivamente no es una condición sino provocada. La pregunta es, ¿cómo los vulnerabilizados y vulnerabilizadas pueden tener voz y decisión en un contexto que está haciendo crecer las exclusiones? Creo que hemos hablado y quizá Ángeles, ¿verdad?, se ha fijado un poco en las personas, ¿no?, en los colectivos, ¿no? Y aquí sí que lanzan una pregunta como muy concreta sobre qué voz tienen las personas vulnerables. Muy bien. No sé si Ángeles, venga. No, muy brevemente, era un poco lo que aludía yo cuando decía lo de representación, reconocimiento y redistribución. El vulnerable completamente excluido no puede hacer absolutamente nada. En el ejemplo que poníamos, el inmigrante en situación administrativa irregular, pendiente de una expulsión, aunque no se les deje entrar, sí los vamos a echar. Entonces, la síntesis, representación, reconocimiento, redistribución. Las personas vulnerables per se, por sí mismas, no pueden salir de esa situación, no consideran, no son sujetos que cuentan en positivo, son objetos del derecho, no sujetos del derecho. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Yo ya no me han llegado más preguntas. Yo sí que un poco en nombre del Movimiento por la Paz y del mundo ONGero y de la cooperación y del desarrollo, para nosotros, fijaros dónde vemos la oportunidad. De pronto estamos hablando de una globalización que a nosotros nos ha costado mucho trabajo y llevamos reflexionando. Y nos ha costado mucho trabajo encontrar aliados en el norte sobre esa interdependencia entre el norte y el sur. Y ahora estamos descubriendo, ¿no?, las farmacéuticas, sin entrar a valorar, pero cómo están jugando a algo que llevan haciendo 30, 40 años. Nosotros lo sabemos muy bien en Movimiento por la Paz. Hemos mandado en trabajos anteriores tratamientos para la malaria,
para que no fallecieran personas en África, fundamentalmente. Ese acceso a la vida, con las vacunas y el tratamiento que están dando en el norte, ¿no? ¿Quién tiene vacunas? Parece que un país paga más, pues es el mercado amigo, ¿no? Que decía el otro, pues queremos pensar que se va a dar una oportunidad para encontrar nuevos aliados para decir, no, esa redistribución, esa justicia social, que también habéis hablado varios, es una oportunidad para de suma a esa ola que solamente pues bueno, a vosotros y a vosotras y al mundo del tercer sector, ONGs, pues creo que estábamos llegando a pocos resultados. Acabo el día 20 de febrero, yo ahora doy la palabra para que finalice Rafael, Carlos y Paquita. El 20 de febrero es el Día de la Justicia Social. Seguirnos, aprovecho para meto la cuña, seguirnos en redes sociales. Vamos a sacar una frase y vamos a sacar unas imágenes que son, yo creo que representativas de qué es eso de la justicia social. Y nada más, ya finalizar, yo ya no doy la palabra a Rafael y Carlos y Paquita para que despidan el acto. Bueno, yo no sé si soy yo, supongo que serán la presidenta o el director de la revista los que tienen. Yo simplemente agradeceros el espacio, la oportunidad de haber colaborado con la revista, que para nosotros es una revista, ya lo han dicho, pues una revista de referencia y también, bueno, pues este espacio de diálogo que hemos tenido aquí. Muchas gracias. Bueno, pues Carlos, antes de Carlos, deciros a todos que la verdad es que ha sido muy interesante el debate y se han dicho muchas cosas. Lo que pasa es que todavía en los artículos se profundizáis en más temas concretos. Como sabéis, ya he dicho al principio que esta videoconferencia se va a grabar porque ha habido personas que no han podido estar por diferentes razones y me ha dicho más que lo dijera expresamente, entre otros Manolo de la Rocha, que me ha insistido, por favor, decir que no puedo estar porque se ha muerto una compañera amiga nuestra y entonces él tenía que estar allí. Bueno, entonces deciros que se va a grabar, pero que la verdad es que ha sido muy interesante. Lo que pasa es que, claro, nos plantea una situación muy preocupante, porque la última intervención, no la de Rafael, sino la de la compañera, pues claro, ha dicho, es verdad, que los vulnerables no pueden ser visibles o defenderse a sí mismos porque son precisamente vulnerables. Entonces, claro, la pelota es de los que no somos vulnerables, o sea que entonces ahí sí que es una responsabilidad la que todos tenemos, ¿no? De ver cómo los hacemos que ellos efectivamente puedan salir de esa vulnerabilidad. Que yo creo que en este momento, aparte de los grupos vulnerables, que los hay, pues hay personas que eran vulnerables y han caído en la vulnerabilidad, o sea, en este momento. Y eso yo también me parece que es muy preocupante porque les estamos dejando que caigan en la vulnerabilidad, por lo tanto la responsabilidad es colectiva, ¿no? Y bueno, agradeceros a todos porque nos habéis hecho pensar mucho más de lo que veníamos antes de la videoconferencia y bueno, deciros que la revista tiene la publicación, le envío a universidades y a muchas personas, pero que de hecho también lo que hacemos es que la colgamos en la propia revista, en Fundipaz y en la propia página del MPBL, o sea que tendrá muchísima difusión, o sea que esas preguntas que ahora se han hecho, pues habrá mucha gente que se las haga todavía más. Y muchas gracias a todas y a todos los que habéis participado por vuestra dedicación y por que nos habéis hecho pensar, lo cual en estos tiempos es muy importante, pensar y actuar. Muchas gracias. Carlos, no sé dónde está Carlos. ¿Se ha marchado o qué? No sé. ¿Está ahí? Espera, sí. Vale. Que había apagado el micrófono, perdón. Muchas gracias a todos por lo que habéis escrito, que es muy interesante, y por el diálogo, el debate que hemos tenido ahora. Desde luego, en perspectiva, hace 20 años un debate de estos sobre vulnerabilidad pues hubiera sido imposible, ¿no? Estaba empezando la reflexión, pero ahora desde luego pues ha avanzado muchísimo y yo creo que hay que verlo también con cierto optimismo, aunque ahora esté la cosa muy mal, pero al final las cosas llevan sus tiempos, pero normalmente se avanza, ¿no? Ignacio Campoy, te he visto ahí un poco, Nacho, pesimista, pero para eso de los nuevos paradigmas que se ha hablado tanto, estáis invitados también el día 4 de marzo a las 6, pues hay otra presentación de otro número sobre nuevos paradigmas y nuevos valores. Y que es muy utopista a lo mejor, pero bueno, que en definitiva también es una hoja de ruta, ¿no?
Bien, muchas gracias a todos y a todas y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Hasta luego.